Graham Young era un niño curioso, pero no como los demás. Mientras otros jugaban con juguetes, él jugaba con químicos peligrosos. En la Inglaterra de los años 60, la hora del té era un momento sagrado, de calma y tradición, pero en la casa de Graham, cada sorbo podía ser el último. A los 14 años, este joven convirtió la mesa del té en su propio laboratorio de experimentos, con ingredientes mortales. Estaba obsesionado con la toxicología, la ciencia de los venenos, y se pasaba sus días devorando estos libros. Pero en lugar de estudiarla para una feria de ciencias, la usó como un pasatiempo retorcido: envenenar personas. Su veneno favorito era el talio, un químico que en dosis elevadas supera la toxicidad del veneno de la mamba negra. Y por si fuera poco, hacía sus experimentos con las personas que más lo querían, su propia familia. Pero lo más curioso es que Graham no se molestaba en ocultarlo demasiado. En una ocasión le contó a su profesor sus planes de envenenar a personas y, sin embargo, nunca sospechó nada, hasta que fue demasiado tarde. Su hermana comenzó a perder el cabello, su madrastra enfermó gravemente y la salud de su padre se deterioraba sin explicación. Su madrastra murió y poco después su padre estuvo a punto de correr la misma suerte. Pero estos experimentos con su familia solo eran el inicio. Los médicos empezaron a atar cabos cuando los síntomas de la familia eran demasiado extraños para ignorarlos. Al hacer pruebas, descubrieron rastros de veneno. Las autoridades registraron la habitación de Graham y encontraron su escondite clandestino de productos químicos junto con un cuaderno donde detallaba sus experimentos. Cuando arrestaron a Graham, no negó nada. De hecho, estaba tan orgulloso de su trabajo que básicamente le dio a la policía una clase sobre venenos. Incluso corregía sus errores como si fuera un profesor de ciencias, como si disfrutara enseñando sobre el sufrimiento que había causado. No mostraba ni un rastro de culpa, solo fascinación. Era un verdadero psicópata que veía a sus víctimas como simples sujetos de prueba. Fue enviado a una institución mental, donde los médicos intentaron descubrir qué lo hacía actuar así. Lo más curioso es que, lejos de rehabilitarse, incluso estando encerrado, logró envenenar a otros internos y al personal del hospital. Años más tarde fue liberado, haciendo creer a los médicos que estaba curado. Simplemente fingía y actuaba de manera que ellos querían. Por supuesto, apenas salir de prisión, volvió a las andadas. Sus compañeros de trabajo comenzaron a enfermarse, y como esperarás, era Graham de nuevo. Finalmente, fue capturado por segunda vez, y esta vez lo condenaron a cadena perpetua, y acabó muriendo en prisión en 1990. Brenda Ann Spencer era una adolescente callada y con una vida familiar caótica. Pasaba los días encerrada en su casa, una vivienda desordenada justo enfrente de la escuela primaria Cleveland Elementary. Su padre, con un criterio cuestionable, decidió hacerle un regalo de Navidad poco convencional: un rifle semiautomático. Para Brenda, aquello no fue solo un obsequio, fue una oportunidad. El 29 de enero de 1979, la mañana comenzó como cualquier otra. Pero Brenda, en lugar de prepararse para el día, se quedó junto a la ventana, con el rifle en las manos, observando la escuela frente a su casa. Algo pasaba por su mente, algo que nadie imaginaba. Entonces comenzó el tiroteo. Los disparos rompieron la calma matutina. Los estudiantes y maestros corrieron aterrorizados mientras las balas atravesaban el patio escolar. El director y el conserje murieron intentando proteger a los niños, y 8 estudiantes y un oficial de policía resultaron heridos antes de que lograran detenerla. Cuando la policía finalmente la hizo rendirse tras un enfrentamiento, los reporteros le hicieron la gran pregunta: ¿por qué lo hiciste? Su respuesta fue simple pero escalofriante: no me gustan los lunes. El tiroteo conmocionó al mundo, no solo por la tragedia en sí, sino por la indiferencia de Brenda. No mostró remordimiento, no se disculpó y parecía completamente desconectada de la realidad. Fue juzgada como adulta y sentenciada a entre 25 años y cadena perpetua. Hasta el día de hoy, se le ha negado la libertad condicional en múltiples ocasiones, probablemente porque nadie confía en alguien que odia los lunes tanto como para cometer un tiroteo. Josh Phillips. Esta historia es impactante porque no se trata de un niño asesino común que mata por placer o psicopatía evidente. Joshua era un niño de 14 años de Jacksonville, Florida, y vivía con sus padres en una casa aparentemente normal. Su familia era estricta y su padre tenía fama de ser violento. Un día, su vecina de 8 años, Maddie Clifton, desapareció. La comunidad entera se volcó en su búsqueda. Vecinos, policías y voluntarios rastrearon la zona sin descanso durante días, pero no encontraron rastro de la niña. Lo perturbador es que su cuerpo nunca estuvo lejos. Después de una semana de búsqueda, la madre de Joshua, mientras limpiaba su casa, notó que su hijo tenía una extraña fuga de líquido saliendo de su cama. Al revisar de cerca,
levantó el colchón y descubrió el cadáver de Maddie escondido dentro del soporte de la cama de su hijo. Ella, horrorizada, llamó inmediatamente a la policía. No se sabía si esto fue un asesinato sin sentido o un accidente mal manejado. Cuando Joshua fue interrogado, su versión de los hechos fue desconcertante. No era un crimen premeditado ni un ataque de ira deliberado. Según él, Maddie fue a su casa a jugar al béisbol. Mientras lanzaban la pelota, sin querer, le dio un golpe en la cabeza. En ese momento entró en pánico. Asustado por la posibilidad de que su padre abusivo se enojara con él por lastimar a la niña, en lugar de pedir ayuda, decidió solucionarlo de la peor manera posible. Arrastró a Maddie dentro de su casa y, para silenciar sus gritos, la golpeó más veces y la apuñaló repetidamente hasta matarla. Luego escondió su cuerpo dentro de su cama y vivió durante una semana como si nada hubiera pasado, mientras su familia dormía cada noche a solo unos centímetros de su secreto. Mary Bell. Era 1968 en Newcastle, Inglaterra. En una época en la que los Beatles dominaban las listas de éxitos, una niña de 10 años llamada Mary estaba tramando algo muy siniestro en el tranquilo suburbio de Scotswood. Verás, Mary no era una niña común. Mientras otros niños coleccionaban muñecas y canicas, Mary estaba acumulando tendencias asesinas. Según un compañero suyo de primaria, todos se habían acostumbrado a los cambios marcados en el comportamiento de Mary. Cuando ella comenzaba a mostrar gestos preocupantes, como sacudir la cabeza y formar una mirada fría y fija, instintivamente sabían que estaba a punto de volverse violenta. Era como una especie de launch de Dragon Ball en la vida real. El día antes de su 11º cumpleaños, Mary finalmente perdió el control y estranguló con sus propias manos a Martin Brown, un niño de 4 años que encontró jugando solo en una casa abandonada. El cuerpo de Brown fue descubierto por 3 niños y estaba acostado boca arriba con los brazos extendidos sobre su cabeza. Aparte de pequeñas manchas de sangre y espuma alrededor de su boca, no se apreciaban signos visibles de violencia en su cuerpo. Más tarde, Mary no pudo resistirse a presumir sobre la muerte de Martin e incluso llegó a preguntarle a su familia si lo extrañaban. También hizo comentarios extraños sobre su apariencia en el ataúd. Prácticamente se regodeaba con el sufrimiento de su víctima delante de su propia familia, algo de lo más perturbador. Pero el horror que desató Mary no se detuvo ahí. Tan solo 2 meses después volvió a atacar. Junto con su amiga Norma, Mary atrajo a un niño de 3 años llamado Brian Howe hacia una zona apartada. Esta vez, el crimen fue aún más perturbador. Mary no solo estranguló a Brian, sino que también mutiló su cuerpo, tallando una M en su estómago. La policía estaba desconcertada ante la brutalidad del crimen y, sin pistas concretas, decidió entrevistar a todos. Cuando fue el turno de Mary, describió las heridas de Brian a la policía antes de que fueran de conocimiento público. Fue en ese momento cuando los investigadores se dieron cuenta de que estaban hablando con la culpable. Cuando finalmente fue arrestada, Mary actuó como si no fuera gran cosa, alegando que simplemente le gustaba hacer daño a las personas. Fue juzgada y condenada por homicidio en lugar de asesinato, ya que el tribunal la consideró incapaz de comprender plenamente sus acciones. Eso es básicamente la forma legal de decir: está muy mal de la cabeza, pero sigue siendo una niña. Diagnosticada con un trastorno de personalidad psicopático, Mary fue sentenciada a un tipo especial de custodia y liberada a los 23 años con una nueva identidad. John y Robert Thompson eran 2 niños de 10 años bastante traviesos. Todo comenzaba el 12 de febrero de 1993, que decidieron faltar a la escuela para pasar el rato en el centro comercial de New Strand, robando pintura y baterías. Mientras recorrían el centro comercial, vieron a un niño de 2 años llamado James que caminaba junto a su madre. Lo siguieron de cerca y, en el momento en que su madre desvió la mirada por un instante, los niños lo alejaron de ella. Si esto fuera una historia típica sobre niños, lo llevarían a ver una película o a comprarle un helado. Pero aquí ya te podrás imaginar lo que pasó. John y Robert guiaron a James en una caminata de 4 kilómetros y cuando la gente les preguntaba si todo estaba bien, los niños, con sus pequeñas caras de estafadores, mentían y decían que James era su hermano menor. El recorrido terminó en unas vías de tren y lo que sucedió después es algo completamente desgarrador. Los niños torturaron a James de formas que demostraban un nivel de crueldad impactante para su edad. Le arrojaron pintura en los ojos, lo golpearon con ladrillos y finalmente lo atacaron con una
una barra de hierro. Trágicamente, dejaron su cuerpo sin vida en las vías del tren, intentando que pareciera un accidente. Cuando el cuerpo de James fue descubierto, todo el Reino Unido quedó en estado de shock. La policía estaba desesperada por respuestas y revisó horas de grabaciones de cámaras de seguridad. Fue entonces cuando vieron la imagen borrosa y aterradora del pequeño James siendo llevado por los dos niños. Cuando arrestaron a John y Robert, su edad no fue lo único impactante. La policía descubrió que los niños habían planeado el crimen, ya que habían intentado secuestrar a otro niño ese mismo día, pero fracasaron. El juicio de los niños fue un verdadero show mediático, ya que la gente no podía comprender cómo dos niños podían cometer un crimen tan atroz. Fueron declarados culpables y se convirtieron en los asesinos más jóvenes condenados en la historia moderna de Gran Bretaña. Fueron sentenciados a permanecer detenidos a discreción de su majestad, una expresión formal que, en esencia, significaba que serían liberados cuando el gobierno lo decidiese. Finalmente, fueron liberados en 2001 con nuevas identidades, lo que provocó intensos debates sobre si realmente merecían una segunda oportunidad. Cayetano Santos. Este caso es extremadamente perturbador porque desde pequeño mostró una fascinación por hacer daño. No solo maltrataba a animales, sino que se dedicaba a secuestrar niños, golpearlos y estrangularlos, a veces dejándolos vivos, otras no. Cayetano tenía solo 10 años cuando empezó a torturar y asesinar niños en Buenos Aires. A diferencia de otros asesinos, no tenía un patrón claro más allá de su deseo de causar sufrimiento. Los psicólogos y especialistas no supieron determinar los motivos reales de sus crímenes y concluyeron que simplemente disfrutaba hacerlo. Lo más inquietante de su historia es cómo repetía sus crímenes una y otra vez sin ningún remordimiento. Varias veces lo atraparon, pero debido a su edad lo liberaban. Cada vez que salía, volvía a atacar. Finalmente lo encarcelaron y pasó el resto de su vida en prisión, donde murió. Lionel Tate. Una tranquila mañana de 1999, en Florida, un niño de 12 años llamado Lionel Tate estaba en casa con su hermanita, una niña de 6 años llamada Tiffany. Lionel, lleno de energía inagotable, decidió que era el momento de mostrar sus movimientos de lucha libre favoritos. Al parecer, Leo era un gran fanático de la lucha libre profesional. Es entretenimiento, es falso, pero Lionel no entendió que todo era un show. Ese fatídico día, Leo jugó a ser luchador y Tiffany se convirtió en su oponente involuntaria, pero en lugar de simular un suave derribo, como hacen los luchadores en el ring, él realmente la azotó contra el suelo. Tiffany sufrió una fractura de cráneo, costillas rotas y graves lesiones internas. Leo afirmó que solo estaba jugando, pero el daño fue cualquier cosa menos un juego. Lamentablemente, Tiffany no sobrevivió a sus heridas y su trágica muerte fue algo que nadie vio venir. Leo fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Con solo 12 años, se convirtió en la persona más joven en Estados Unidos en recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pasó de soñar con pressing catch a vivir una pesadilla en un abrir y cerrar de ojos. El juicio fue todo un drama, ya que la defensa de Leo argumentó que solo estaba imitando los movimientos que veía en televisión, pero la fiscalía señaló que las heridas de Tiffany no eran simplemente el resultado de un juego brusco, sino consistentes con una fuerza extrema y deliberada. Pero la historia dio un giro inesperado. Después de solo 3 años en prisión, en 2004 la sentencia de Leo fue revocada. El tribunal determinó que no había comprendido completamente las consecuencias de sus acciones ni la gravedad del juicio. En otras palabras, concluyeron que un niño de 12 años no podía entender del todo el peso de una cadena perpetua. Sin embargo, aunque fue liberado bajo libertad condicional, más tarde fue arrestado nuevamente por violar las condiciones de su liberación. Eric Smith era un niño de 13 años de Nueva York, con una cara llena de pecas y unas gafas enormes. Sus compañeros lo llamaban cosas como cabezabota y gafitas, apodos crueles y, siendo honestos, no muy creativos. Como era el tipo de niño que guardaba todas sus frustraciones para sí mismo, nadie realmente sabía cuán enojado estaba. Las emociones reprimidas eventualmente explotan. Una tarde soleada de agosto, un niño de 4 años llamado Derrick Robbie iba camino al campamento de verano, ubicado a solo una cuadra de su casa. Su madre decidió dejarlo caminar solo, algo impensable hoy en día, pero completamente normal en aquel entonces. Lamentablemente, Derrick se cruzó con Eric y todo tomó un giro oscuro. Lo atrajo hacia un bosque y lo atacó en un arranque de furia. Lo estranguló, lo golpeó con una piedra e incluso lo mutiló. Un crimen desgarrador que se vuelve aún más inquietante cuando se descubre que Eric no tenía un motivo claro más allá de su rabia acumulada. Cuando encontraron el cuerpo de Derrick,
La comunidad quedó devastada y la policía buscó respuestas desesperadamente. Mientras tanto, Eric actuaba con total normalidad, o casi. Incluso asistió al funeral de Derrick, lo cual es, como mínimo, escalofriante. Pero aquí es donde el plan de Eric se desmoronó. Comenzó a hablar, le dijo a su madre que había hecho algo malo y más tarde confesó todo a la policía. No era precisamente el mejor en ocultar secretos. Cuando entró en la sala del tribunal, con su cabello rojo y su apariencia infantil, a la gente le costaba creer que pudiera haber cometido un crimen tan atroz. Confesó que simplemente quería desquitar su ira con alguien más vulnerable. Eric fue juzgado como adulto, a pesar de tener solo 13 años, y lo declararon culpable de asesinato en segundo grado. Se le negó la libertad condicional varias veces porque consideraban que aún no estaba listo para reintegrarse a la sociedad. Finalmente, fue liberado en 2022 tras cumplir 28 años en prisión. Jesse Pomeroy. El caso de este niño fue de lo más espeluznante. Desde el inicio era un tipo extraño, no le gustaba jugar a fútbol ni a las canicas con los otros niños de su edad. Su ojo blanco y nublado hacía que los demás niños lo evitaran como si fuera una maldición andante, pero lo que realmente los alejaba era su temperamento. No era simplemente un niño travieso, era alguien que disfrutaba haciendo daño. Debido a esto se ganó su apodo de El Niño Demonio. Nació en 1859 y a los 12 años ya estaba perfeccionando su pasatiempo favorito: atraer niños pequeños a lugares aislados y someterlos a torturas tan crueles que no querrías ni escuchar. Azotes, apuñalamientos y otras barbaridades que parecían salidas de una pesadilla. Y lo peor es que para él no era suficiente, y no tardó en cruzar la última línea. Hacer sufrir ya no era suficiente, ahora quería matar. Su primera víctima conocida fue Katie Curran, una niña de 10 años que desapareció tras entrar en la sastrería de la familia Pomeroy. Nadie imaginó que su cuerpo estaba oculto en el sótano de Jesse. Poco después, un niño de 4 años, Horace Millen, fue encontrado brutalmente asesinado. La escena era tan espantosa que hasta los investigadores quedaron marcados. Pero Jesse no era un genio criminal. Dejó huellas ensangrentadas cerca del lugar y cuando la policía registró su casa, encontraron el cadáver de Katie. El niño demonio había caído. Fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua, convirtiéndose en el recluso más joven en la historia de Charlestown. Se consideró la pena de muerte, pero incluso en 1870 ejecutar a un adolescente parecía excesivo. En su lugar lo condenaron a confinamiento solitario. Ahí pasó los siguientes 41 años, suficiente tiempo para haber crecido, cambiado o convertirse en algo aún peor. Alyssa Bustamante era una estudiante de secundaria, iba a la escuela, pasaba el rato con amigos y tenía una cuenta en MySpace, pero también luchaba contra la depresión y tenía un pasatiempo bastante inquietante. Le gustaba escribir sobre la muerte, la autolesión y el dolor. Imagínate a Wednesday Adams, pero sin el carisma. Alyssa estaba siendo criada por sus abuelos, ya que sus padres tenían problemas de adicción. Sus abuelos eran estrictos y trataban de mantenerla en el buen camino, pero cuando alguien tiene el asesinato en mente, castigarlo por sacar malas calificaciones no es precisamente la solución. El 21 de octubre de 2009, Alyssa decidió convertir sus pensamientos oscuros en acción. Atrajo a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, a un bosque cercano donde había cavado una tumba días antes. Sí, lo planeó con anticipación como si fuera un proyecto de bricolaje macabro. En el bosque, Alyssa estranguló a Elizabeth, le cortó la garganta y la apuñaló. Luego la enterró en la tumba que ya había preparado. Después, regresó a casa como si nada hubiera sucedido. Cuando Elizabeth no volvió a casa, su familia entró en pánico y llamó a la policía. La búsqueda duró 2 días y durante ese tiempo, Alyssa fingió ayudar, actuando preocupada, como si no tuviera nada que ver con la desaparición. Mientras tanto, en su diario escribió: "Acabo de matar a alguien. Fue increíble. Una vez que das el paso es bastante disfrutable". Parecía estar evaluando el asesinato como si fuera una atracción. Cuando la policía finalmente encontró el cuerpo de Elizabeth, las pruebas, incluyendo el diario de Alyssa, la señalaron directamente. Durante su interrogatorio admitió el crimen, diciendo que lo había hecho solo para ver cómo se sentía. Por supuesto, fue juzgada como adulta y condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.